El día de hoy continuamos con la confesión de fe de nuestra iglesia, las predicaciones de esta serie. Y el día de hoy vamos a ver una doctrina muy interesante, es la doctrina sobre el hombre. Vamos a ver la doctrina del hombre. En estos tiempos, hermanos, esta es una de las doctrinas que necesitamos hacer un poquito más de énfasis porque lo que es la condición o la naturaleza, la concepción de lo que es el ser humano está muy distorsionada y sobre todo ahorita con las ideologías antibíblicas que están surgiendo. Y es cuando más debemos de reforzar en nuestros hogares la enseñanza bíblica de lo que es el ser humano. Vamos a ver esta doctrina, hermanos. En este tiempo vamos a tratar de ser breves, concisos y directos, pero tratar de extraer en sustancia esta enseñanza. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, algo que nosotros damos por sentado como creyentes, pero que se tiene que enseñar, es que enseñamos que el hombre, y por hombre nos referimos a un término para referirnos al hombre y a la mujer, es un término genérico que abarca al hombre y a la mujer. El hombre, o el ser humano, fue directa e inmediatamente creado por Dios. Esta es una afirmación muy importante que nosotros creemos, hermanos. Nosotros rechazamos la teoría de la evolución. Nosotros rechazamos una concepción de que el ser humano vino de la nada, que evolucionó a través de miles de millones de años. Nosotros creemos que el ser humano fue directa e inmediatamente creado por Dios, así como dice en su palabra. Y para ello podemos ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7, como nos dice este versículo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así como nos dice la Escritura que fue creado el hombre, así fue creado el hombre. Adán, que fue el primer hombre que Dios creó, fue creado como un hombre maduro, no fue creado como un bebecito, ¿no? Fue creado como un hombre maduro, así como el universo y la tierra. Todo fue creado de una manera madura, así como Adán. Es por eso que algunos científicos dicen, pero si tardan millones de años en llegar la luz de las estrellas, ¿cómo pudo haber sido creado en 6 días literales? Pues es que Dios creó el universo y al hombre ya maduros. Y eso contesta la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. La gallina madura y ya después puso los huevos y así sucesivamente se fue reproduciendo, ¿no? Ahí contestamos un enigma. Entonces, Dios creó al hombre de manera directa, y vemos aquí también en el versículo 7 la constitución del ser humano. Vemos que el ser humano fue creado una parte material, fue creado de la tierra, con las propiedades de la tierra. Somos creados del polvo y al polvo volvemos tristemente cuando morimos. Pero si esta fuera el único elemento del cual estuviera constituido el ser humano, pues nuestra vida sería muy triste porque no fuéramos diferentes a los animales, ¿no? Nacemos, crecemos y morimos. ¿Qué diferencia tenemos sobre el resto de la creación? Pero lo que hace realmente, lo que le da valor al hombre también es el alma. Y aquí vemos cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que el hombre está constituido por un cuerpo y un alma. O podemos decir que el alma y el espíritu son sinónimos. Hay una parte material y una parte inmaterial en la cual está constituido el hombre. Somos cuerpo y alma. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, pero no le pueden hacer nada al alma. Y dijo, teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Notan cómo el Señor evoca este versículo 7 de Génesis, diciendo que la constitución del hombre es cuerpo y alma. Bueno, entonces el alma, que es lo que va a Dios cuando morimos o a una condenación previa, entonces vemos que la vida no solamente termina con morir. Y no solo somos materia, somos también espíritu. Por lo tanto, somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios, con valor y dignidad. ¿Por qué? Porque portamos la imagen del Creador, somos un reflejo de su gloria. Eso es lo que nos hace diferente del resto de la creación. Por eso es que el ser humano fue la obra maestra de Dios. Por eso es que Dios puso al ser humano para gobernar sobre la creación. No somos animales, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres especiales por el hecho de que Dios imprimió su imagen en nosotros para reflejarlo. No así con los animales.
En ese sentido, los animales no tienen un espíritu o un alma como nosotros. Tienen vida, pero ellos solo se guían por instintos. No son seres racionales que se comunican con Dios y que sus almas estarán en la eternidad, ya sea con Dios o en una eternidad en el infierno. Entonces, estas cosas básicas, hermanos, nosotros enseñamos y afirmamos y creemos en nuestra fe. El hombre fue directamente creado por Dios, tanto el hombre como la mujer. Primero fue formado el hombre, Adán, y en ese mismo día, en el sexto día de la creación, después de que Adán nombra a todos los animales, después de que Dios le dio la facultad intelectual de nombrar los animales, de enseñorearse sobre la creación nombrando a los animales, se da cuenta que estaba incompleto. Entonces de él surge la mujer. Versículos 15 al 25 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos aquí cómo fue creado tanto el hombre como la mujer. Y ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 27 del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer somos iguales en valor y dignidad, solo que diferentes en roles y funciones. Dios creó primero a Adán como modelo de que él iba a ser el líder, el que iba a llevar el liderazgo, y Eva iba a ser su complemento, su ayuda. Ambos iban a cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Entonces, son un complemento, se complementan. Somos iguales en valor y dignidad, pero diferentes en roles y funciones, ¿no? El hombre es el que lleva el liderazgo, la mujer es la ayuda del hombre, según el modelo bíblico. Y estamos viendo que esto fue antes de la caída, ¿no? Aquí Adán y Eva no se estaban peleando a ver quién tenía el liderazgo. Ellos, ahí todo era perfecto, incluso su relación, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Su comunión con Dios era perfecto, su relación con la creación, con los animales, con todo lo que los rodeaba era perfecto, porque todavía no entraba el pecado, ¿no? Aquí no existía ni el machismo ni el feminismo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer, ambos a su imagen y semejanza. Seguimos con nuestra confesión. El hombre fue creado libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para con Dios. Al decir la Biblia que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no quiere decir que nosotros somos dioses pequeños, ¿no? Jamás nos vamos a poder comparar con el Creador. Dios es único, sino que quiere decir que somos a su imagen y semejanza en el sentido de que reflejamos a Dios. ¿En qué sentido? En el carácter. Somos los únicos seres capaces de comunicarnos, capaces de comprender lo que es el amor, la santidad, la justicia, la verdad. Todos esos atributos los compartimos porque Dios es así, Dios se comunica. Y Dios puso al ser humano para que gobernara sobre la creación. Así como Dios gobierna sobre el hombre gobernaría sobre la creación, reflejando así el dominio bondadoso de Dios. Entonces, en ese sentido, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tristemente, después de la caída, ya que entra el pecado, esa imagen es distorsionada, pero no es perdida del todo. El ser humano aún sigue portando la imagen de Dios, aunque dañada, pero somos restaurados a esa imagen de Dios por medio del Evangelio. Por medio de Jesucristo, el hombre es restaurado al propósito original, que fue ¿qué? Creado para su gloria. Vivir para la gloria de Dios y deleitarnos en vivir para su gloria. Deleitarnos en Dios y vivir para su gloria. Seguimos. Enseñamos que Dios creó al ser humano
Esto es muy importante, hermanos. Enseñamos que Dios creó al ser humano biológicamente como hombre y mujer, determinando así su sexualidad. ¿Por qué decimos algo tan obvio, no? ¿Por qué decimos un adjetivo tan obvio, no? Biológicamente, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, que el ser humano no puede determinar su género en base a lo que sienta. Si yo nazco siendo hombre, me moriré siendo hombre. Si usted nace siendo mujer, nacerá y morirá siendo mujer. Nuestra sexualidad la ha determinado Dios. Dios nos creó como hombre y mujer. Podemos ver en Génesis 1:27, evocando este versículo que leímos hace rato, fíjese, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En otras palabras, hombre y mujer. No hay otro diseño. Mateo 19:4, el Señor Jesucristo reafirma el modelo bíblico del matrimonio, fíjese, y fíjese en un contexto en una pregunta sobre el matrimonio y el divorcio, el Señor Jesucristo defiende el modelo bíblico, el principio de la creación en el matrimonio. Fíjese, en Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, o varón y hembra los hizo? ¿Se da cuenta que el Señor Jesucristo defendía la postura bíblica de lo que es el ser humano y el matrimonio? Por lo tanto, rechazamos la concepción de que el hombre puede determinar su género en base a sus sentimientos, así como toda práctica sexual que esté fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto abarca todo tipo de desviaciones sexuales, hermanos. Toda práctica sexual que no sea entre un hombre y una mujer casados es contrario a la voluntad de Dios y va en contra de la naturaleza. Somos lo que Dios ha determinado que seamos. No podemos cambiar nuestra naturaleza en base a lo que sintamos. Le guste lo que le guste, lo acepte quien lo acepte. ¿Por qué? Porque en base a vivir nuestra masculinidad y su feminidad, podemos glorificar a Dios. Al fin y al cabo, tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos redimidos de la misma manera por la fe en Jesucristo y cumpliremos con el propósito eterno de alabarlo para su gloria. Seremos plenos en Él. Sea usted hombre o sea usted mujer, nada nos hace menos ni más, sino lo que nos hace plenos y dignos es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos creó a su imagen para su gloria. Sea como hombre o sea como mujer, pero después no hay otro modelo. Seguimos adelante. Enseñamos que la intención de Dios en la creación del hombre fue que él mismo, o sea el hombre, glorificara a Dios, disfrutara de la comunión con Él, viviera su vida en la voluntad de Dios y de esta manera cumpliera con el propósito de Dios para el hombre en el mundo. Fíjese lo que dice Isaías 43:7. Es uno de los versículos que más me gusta porque es muy explícito en cuanto al propósito por el cual Dios nos creó. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta palabra? Hoy pasé por una crisis existencial, ¿no? Hay veces que ciertas personas llegamos a preguntarnos, ¿qué caso tiene lo que hago? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué trabajo? ¿Cómo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué propósito, qué sentido tiene mi vida? ¿Alguna vez usted ha llegado a tener este tipo de pensamientos o de dudas, ¿no? Una crisis existencial. Yo la tuve mucho antes de llegar a Cristo y Dios usó precisamente ese tipo de preguntas también para que yo pudiera encontrar toda mi plenitud en la palabra de Dios, en el propósito a través de su Hijo. Pero fuera de Dios, hermanos, la vida no tiene sentido. Y uno de los libros que más me impresiona de la Escritura, que nos hace ver la realidad de lo que es tratar de vivir la vida humana sin Dios, es el libro de Eclesiastés. Todo lo que se hace bajo del sol, sin Cristo, viviendo nomás por vivir una humanidad, es pura vanidad, es como perseguir el viento. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, en Dios, nuestra vida trasciende no solo a esta vida, sino a la venidera. Entonces, fíjese lo que nos dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué nos creó Dios en primera instancia? Para glorificarle. Y solo es glorificándole que nosotros vamos a hallar el deleite y el propósito de nuestras almas. Fíjese, algunos piensan que Dios fue egoísta porque
Dicen, Dios exige adoración y que el hombre le glorifique, y entonces ahí el único que sale beneficiado es Dios. No es cierto, miren, ¿cómo diseñó Dios esto? Si Dios nos creó para su gloria, pero al mismo tiempo Dios beneficia supremamente al hombre, porque el hombre al glorificar a Dios, también Dios lo beneficia supremamente dándole de su gozo y de su plenitud. ¿Me explico? Entonces es en ambos sentidos. El hombre es supremamente beneficiado al glorificar a Dios, porque nuestras almas son diseñadas para eso, y solamente en eso podemos encontrar la verdadera plenitud de las plenitudes, en glorificar a Dios por medio de Cristo. Ese es uno de los propósitos principales. Seguimos adelante. Enseñamos que en el pecado de desobediencia de Adán a la voluntad revelada de Dios, el hombre perdió su inocencia, incurrió en la pena de muerte espiritual y física, se volvió sujeto a la ira de Dios y se volvió por naturaleza corrupto y totalmente incapaz de escoger o hacer lo que es aceptable a Dios fuera de la gracia de Dios. Este es un punto muy importante, hermanos. Subraye esto, de verdad, porque tristemente en las iglesias hay una concepción equivocada del ser humano, y todavía hay gente, o hay quienes se dicen ser cristianos, que piensan que el ser humano, el hombre, nació bueno, pero que por medio de la sociedad o de las circunstancias es como el hombre se corrompe. Pero esto no es así, hermanos. Miren, vamos a Génesis 2, 16 y 17. Génesis, los versículos que leímos hace ratito. Génesis 2, 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estas palabras son muy importantes. Número 1, esto presupone que el hombre tenía responsabilidad moral ante Dios. El hombre no fue creado como un robot o como una máquina. Somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Note cómo Dios, a pesar de que Satanás por medio de la serpiente engañó a Eva, y por medio de Eva el hombre cayó, note cómo Dios no justifica el pecado de Adán y Eva diciéndole: no, pues es que tú no tuviste la culpa porque la serpiente fue, y luego Adán, no, pues tu mujer, ¿verdad? Y así, noten cómo a cada quien le hizo responsables de sus actos, ¿no? Y ahora ya queremos encontrar una justificación para todo pecado, ¿no? No es tu culpa si tú eres violento, es que a ti te trataron mal de chiquito y por eso, como no has superado tu pasado, entonces la culpa la tienen tus padres o tus abuelos o X, pero tú no eres responsable, ¿no? Tú estás enfermo emocional. Y ahora ya el pecado ya no es pecado, sino una enfermedad. Cuando vemos aquí que Dios está haciendo al hombre responsable, ¿no? No le está diciendo a Adán, cuando Adán y Eva pecaron, no les dijo: oh, y se enfermaron. Los expulsó del paraíso porque pecaron. Cada quien somos responsables de nuestros actos. El pecado no es una enfermedad, hermanos. Es rebelión contra Dios, y la cura para el pecado no es una psicoterapia, sino el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo y una restauración por la obediencia a la palabra de Dios. En el pecado de desobediencia de Adán a la voluntad revelada de Dios, el hombre perdió su inocencia. Quiere decir que a partir de este momento en adelante, cuando el hombre peca, todos los seres humanos en adelante nacemos con una naturaleza inclinada al mal. Quiere decir que el mal está dentro de nosotros, del corazón es de donde sale todo lo malo. Lo de afuera influye, sí, pero no es la causa principal de nuestro comportamiento, sino la maldad que nosotros ya poseemos. No podemos justificarnos por nuestro entorno. Nuestro entorno está como está porque la maldad sale de nuestro corazón, de todos los seres humanos. Somos malos por naturaleza, no somos buenos. Nacemos siendo malos. Esta es la concepción bíblica de la naturaleza moral del hombre, hermanos. Nacemos siendo pecadores. Somos malos. Esto es lo que la Biblia enseña. El hombre perdió su inocencia, incurrió en la pena de muerte espiritual y física, se volvió sujeto a la ira de Dios y se volvió por naturaleza corrupto y totalmente incapaz de escoger o hacer lo que es aceptable fuera de la gracia de Dios. Si leemos el capítulo 3 de Génesis, vemos entonces cómo se desarrolla esto
esta escena del pecado, y vemos que aunque el hombre no muere inmediatamente físicamente, muere inmediatamente espiritualmente, pero después sí muere físicamente, porque el hombre no iba a morir, pero por su desobediencia, por el pecado entró la muerte. ¿Qué nos dice Romanos 5:12? Fíjese lo que nos dice Romanos 5:12. Hablando acerca de esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte fue consecuencia del pecado, pero recuerden que hay 3 tipos de muerte. La muerte espiritual, en la cual nos encontrábamos todos nosotros antes de nacer de nuevo, en la que se encuentran todos aquellos que no creen en Jesucristo, es decir, muertos en vida, como zombies. La muerte física, que es la separación del alma del cuerpo, y la muerte eterna, o llamada la segunda muerte, que será el castigo en el lago de fuego para todos aquellos que han rechazado la gracia de Dios en el Evangelio. Entonces, la paga del pecado es muerte. En un sentido físico todos morimos, pero en un sentido espiritual pasarán eternamente separados de la gloria de Dios y siendo torturados en cuerpo y alma en una condenación eterna, todos aquellos que rechazan la gracia del Evangelio. También creemos que el hombre está sin poder alguno para restaurarse a sí mismo. El hombre está perdido sin esperanza alguna. Por lo tanto, la salvación es en su totalidad la obra de la gracia de Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, noten esto. Al hombre estar por naturaleza corrompido, al no tener la capacidad de poder regenerarse a sí mismo, entonces la salvación es una obra totalmente entera de Dios. En este sentido, el hombre no tiene libre albedrío. Tenemos libre albedrío en el sentido de que somos agentes morales responsables y que libremente escogemos lo malo, pero no tenemos poder para escoger a Dios porque estamos corrompidos totalmente en nuestra naturaleza. A menos que Dios intervenga en el corazón del hombre, el hombre puede buscar a Dios, pero la fe y el arrepentimiento es un don de Dios, es por gracia. Entonces, fuera de la gracia de Dios, el hombre está totalmente inhabilitado para buscar a Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y notamos, si usted lee el capítulo 3 acerca de la caída del hombre, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios y Dios tuvo que salir a buscar al hombre. El hombre no busca a Dios, Dios tiene que buscar al hombre para redimirlo. El Señor Jesucristo, Dios hecho carne, Dios hizo hombre, para venir y a buscar para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios toma la iniciativa, el ser humano no. Por lo tanto, la salvación es una obra totalmente y enteramente de Dios. No hay nada, absolutamente nada bueno en nosotros. Solamente voy a leer un versículo, unos 2 versículos acerca de esto, acerca de que el hombre fuera de la regeneración no tenemos la capacidad de entender el Evangelio, de amar a Dios. Primero los Corintios 2:14. Hay más versículos, pero por cuestión del tiempo no puedo leerlos todos. Ahí ya ustedes los estudian en su casa. Pero los que me interesan ahorita está en primero los Corintios 2:14. Que dice así, fíjese: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando habla aquí del hombre natural, quiere decir de aquel hombre que no ha nacido de nuevo, que está en su naturaleza corrompida, aquel que está sin la vida de Dios en él, aquel que está inhabilitado para agradar a Dios, aquel que no ha sido regenerado y convertido a Cristo. Cuando el hombre está en esta condición, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos explica muchas cosas, hermanos, porque hay gente que incluso tiene doctorados y académicamente muy preparada y todo, pero no entienden el Evangelio, no hay frutos en ellos, ¿no? O hay gente muy preparada intelectualmente y que están dentro de sectas tan irracionales que nosotros no nos explicamos cómo pueden creer esas cosas. Porque esto no es
por cuestión del intelecto. Nuestro intelecto, nuestras facultades, todo ha sido afectado por el pecado, por nuestra naturaleza corrompida. Y a menos que el Espíritu de Dios no obre en el ser humano, el hombre está esclavizado al pecado y busca solamente lo malo. Fuera de la gracia de Dios, el hombre no tiene esperanza alguna. Hay otro versículo, y este versículo me llama mucho la atención, Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20, que yo creo que es donde Pablo se apoyó para decir Romanos 3:23. Eclesiastés 7:20, está después de Proverbios, hermanos, Eclesiastés. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Usted conoce a un ser humano que sea sin pecado? Muéstremelo y yo le diré que es mentira, con la Biblia. No hay un solo ser humano en la tierra que siempre sea justo y nunca peque. Mientras el ser humano no reconozcamos que no somos buenos, que somos pecadores, nuestra bancarrota espiritual, nuestra falta de justicia propia, jamás podremos obtener la salvación. Quienes se creen buenos, lo único seguro que les espera es el infierno. Y quienes reconocen su maldad y se refugian en el Salvador en la cruz, y por medio de esa gracia Dios cambia sus vidas, son los que heredarán el reino de Dios. Seguimos adelante. Enseñamos que debido a que todos los hombres de todas las épocas de la historia estaban en Adán, se les ha transmitido una naturaleza corrompida por el pecado de Adán. Fíjese, vamos a ver esto un poquito a detalle. Enseñamos que debido a que todos los hombres de todas las épocas de la historia estaban en Adán, se les ha transmitido una naturaleza corrompida por el pecado de Adán. Ya vimos Romanos 5:12, que por el pecado entró la muerte y por un hombre, y luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero vamos a ver que Pablo aquí usa un argumento parecido al que usa en Hebreos 7:7 al 10. Mira lo que dice Hebreos 7:7 al 10. Hebreos 7:7 al 10. Dice así. Hebreos 7, del 7 al 10, dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que también haya cambio de la ley. Pero el punto aquí es que el versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí Pablo está usando el argumento de que Leví pagó los diezmos en Abraham porque estaba en sus lomos. ¿Qué quiere decir esto? Puesto que Adán fue nuestro representante, lo que él hizo vino a afectarnos a todos. Un ejemplo, en una nación, hermanos, las decisiones que toma un líder afectan todo el pueblo. En un hogar, las decisiones que toma la cabeza afectan toda la familia, ¿cierto? Adán, como nuestro representante, como nuestra cabeza, pecó y nos arrastró a todos, nos afectó a todos. Pero Cristo, como nuestra suprema cabeza, por su obediencia, nos salva a todos los que creemos. ¿Sí comprendemos esta comparación? La acción de un representante puede perjudicar a muchos, pero así como la obediencia de Cristo benefició a muchos. Entonces, esto lo vemos en aplicaciones prácticas, hermanos. Lo que hacen los padres, cierto, es que afectan no solamente lo que ellos hacen, sino a los hijos. En las iglesias lo que hacen los padres afectan a sus hijos y afectan a la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos afecta a muchas personas. Nuestro pecado afecta a terceros, no nomás nos afecta a nosotros, ¿cierto o falso? Lo mismo fue en el principio. Como Adán fue nuestro representante, nuestra cabeza, pasó a afectar a toda su posteridad. Por vía genética heredamos esa naturaleza corrupta. Como dice el Salmo 51:5, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre, dice David. O sea, él reconoce que es malo desde que estaba en el vientre de su madre.
siendo Jesucristo la única excepción. Jesucristo heredó toda la naturaleza humana, fue un verdadero ser humano al mismo tiempo de ser Dios, pero a diferencia del ser humano, Él no heredó la naturaleza pecaminosa. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue verdaderamente humano. Pero dice la última parte de este versículo, pero sin pecado. Jesucristo heredó la naturaleza humana al encarnarse, pero no heredó el pecado. Por lo tanto, fue el único que pudo librarnos de la ira de Dios por medio de su sacrificio. Por lo tanto, todos los hombres son pecadores por naturaleza, por decisión personal y por declaración divina. Vamos a ver esto. Todos los hombres somos pecadores por naturaleza. Ya leímos el Salmo 51:5, bueno, lo mencioné. Fíjese lo que nos dice Jeremías 13:23 acerca de la naturaleza del ser humano. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? En otras palabras, así como el leopardo, así como el etíope no puede cambiar el color de su piel, no puede cambiar su naturaleza, el leopardo no puede mudar sus manchas, son exactamente así como Dios los hizo. El ser humano no podemos cambiar nuestra naturaleza corrompida, no podemos regenerarnos a nosotros mismos. Estamos tan corrompidos, Dios dice que somos tan malos que no podemos cambiar por nosotros mismos, no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos regenerarnos por nosotros mismos, por ningún medio humano, solamente por un milagro divino, por medio del Evangelio, naciendo de nuevo. Jeremías 17:9. ¿Ha escuchado usted esta frase? Tú tienes un grande potencial, ámate a ti mismo, confía en ti mismo, eres lo máximo. Sigue tu corazón, sigue lo que te dicta tu corazón y lograrás grandes cosas. Como si el ser humano fuera el centro o lo máximo. Fíjese lo que nos dice la Biblia. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Para aquellos que creen que podemos confiarnos de nuestras emociones, de lo que sentimos, aquellos que piensan que el ser humano somos el centro. Fíjese lo que dice este versículo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, la Biblia dice que somos malos, pero muy malos. Y note cómo esta doctrina no la creemos como realmente la Biblia dice, porque todavía hay padres que dicen, yo confío en mis hijos, mi hijo sería incapaz de hacer algo contra mí porque yo los conozco, son muy buenos. Y los dejan que lleguen a las 2, 3 de la mañana o que vayan con amigos que los pueden inducir a algo malo y dicen, es que yo confío en mis hijos porque yo siempre les he dado una buena educación y por eso no me van a fallar. Hermanos, la educación, la cultura, el dinero, eso no cambia porque por naturaleza somos malos. Lo único que puede transformar nuestro interior es el poder de Dios por medio del Evangelio, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra esperanza. Nadie heredamos el reino de Dios porque nos los merecíamos, porque nos esforzamos o porque somos buenos. Todo es producto de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8, 9 y 10. Es por gracia. Somos pecadores por naturaleza, por decisión personal, no solo por naturaleza, sino amamos el pecado y eso también es lo que nos condena. Fíjese lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El problema con la humanidad es que ama más su pecado que la luz, que a Dios. Y nuestro amor al pecado es lo que nos condena, no nos deja soltar nuestra vida pecaminosa y acudir a Cristo. Amamos más el pecado, amamos más la mentira, el adulterio, los vicios, el pecado. Amamos más el pecado que a Dios y eso es lo que nos condena.
nuestro amor propio, nuestro amor al pecado. ¿Quieren escuchar esto? Ámate a ti mismo e irás al infierno. Aborrécete a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo y tendrás la vida eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Ese es el verdadero evangelio que se centra en Dios, no que se centra en el hombre. Es un evangelio teocéntrico, que se enfoca en Dios, no antropocéntrico, que se enfoca en el hombre. Donde el hombre... ¿Cuántas iglesias no están llenas porque están hable y hable y hable y hable del hombre y del hombre y de lo que el hombre es y de lo que el hombre es y de las necesidades del hombre y a Dios está a un lado? Cuando realmente fuimos creados para su gloria y para tener deleite en su gloria. Dios es el importante, Dios es el que nos redime. Nosotros somos criaturas rebeldes que hemos transgredido la ley de Dios, que merecemos el infierno, que necesitamos de la misericordia de Dios para ser salvos y que Dios ha tenido misericordia en Cristo y por eso envió a su Hijo. Pero Él demanda arrepentimiento y fe en su Hijo para salvación. Fuera del Evangelio no hay esperanza para el hombre, por muy moral que sea. Somos pecadores por naturaleza, por decisión personal. Fíjese lo que dice Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjese cómo el Señor Jesucristo no les está diciendo, no tiene nada que ver ustedes, sino que esto ya son asuntos de la soberanía y de la elección de Dios y ustedes no son responsables. Él les dice, ustedes no quieren venir a mí, no quieren creer en mí, no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren dejar el pecado porque aman más su pecado. Su amor al pecado los va a condenar. Ustedes no quieren venir a mí, no pongan excusas. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué no acudimos a Cristo? ¿Por qué estamos aferrados a un pecado? Porque no queremos dejar el pecado y amar a Dios. Cuando yo peco, ¿por qué peco? No puedo decir, es que pues mi esposa tuvo la culpa, fulanito de tal que iba pasando tuvo la culpa, mis padres tuvieron la culpa. No puedo poner excusas. Pequé porque yo quise, por mi maldad. Y me tengo que arrepentir de esa maldad, confiar en el perdón, en la misericordiosa gracia de Dios y ser renovado a una comunión con Él. Pero no puedo poner excusas, hermanos. No podemos ponernos en la condición y en el papel de víctimas, pobrecitos de nosotros. A ti que te han herido, a ti que te han traicionado. Ay, pobrecito de ti, casi nomás, ay, venga, déjeme darle su chupón y su biblia ahí. No predicamos un evangelio así, hermanos. Eso es patético. No es la Biblia. Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan, que no entendemos que estamos bajo la ira de Dios, somos malos. Dios, nuestro creador amoroso, nos ha dado todo y nosotros le hemos dado la espalda. Nos rebelamos todos los días contra Él, mentimos, adulteramos con nuestros pensamientos, matamos en nuestro corazón, deshonramos a nuestros padres, aborrecemos a nuestro prójimo, traicionamos todos los días a Dios. Y no vengamos con cuentos para decir que pobrecito de mí. Somos malos y merecemos el infierno. Pero Dios, por su misericordia, nos ama y por eso ha enviado a su Hijo. Y por eso solo a Él es la única esperanza para el hombre. No hay otra. Pero mientras usted siga albergando alguna confianza de justicia propia, de que usted es bueno y que por su moralidad Dios lo va a aceptar, eso es un síntoma de condenación, de fariseísmo, de maldad, de incredulidad. Pero en la medida que usted y yo nos abandonemos a la gracia de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que reconocer nuestra bancarrota espiritual. Tenemos que reconocer que somos malos y que fuera de la misericordia de Dios en Cristo no somos nada. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. Somos pecadores por naturaleza, por decisión personal y por declaración divina, por declaración de Dios. Nótese lo que dice Romanos 3, 9 al 18. Y ya con esto concluyo. Romanos 3, del 9 al 18. Fíjese lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
como está escrito. Fíjese, aquí Pablo está armando un argumento de por qué toda la humanidad está bajo la ira de Dios y por lo tanto necesita el evangelio. Los judíos que recibieron la revelación de Dios no guardaron la ley y están condenados. Los gentiles que no recibieron la revelación de Dios y que no fueron parte del pueblo de Dios están bajo pecado porque tienen la ley de su conciencia y la revelación general de Dios y aún así pecamos. Así que tanto judíos como gentiles estamos bajo condenación porque todos somos pecadores. ¿Quién lo dice? Pablo dice, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción que Dios hace de la naturaleza del hombre. Esto es lo que Dios dice. Y por eso el famoso versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué cree? Esta es la mala noticia, hermanos. Nadie se puede salvar en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos. Nadie somos buenos. ¿Pero qué cree? Es donde tiene sentido el evangelio. De ahí sigue el versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En resumen, ¿qué está diciendo Pablo? Todos somos pecadores, estamos bajo la ira de Dios, pero por medio del evangelio, por medio de lo que Jesucristo hizo en su vida en la cruz, su muerte, su resurrección, somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Pero el hecho de que no seamos salvos por la ley, por las obras, quiere decir que entonces somos salvos para vivir en desobediencia en ninguna manera, sino que cuando somos salvos confirmamos la ley. ¿En qué sentido? Empezamos a obedecerla por amor a Dios en el poder del Espíritu Santo. De manera que si después de la conversión no hay santidad, es que no hay salvación. Nadie puede decir, yo creo en Jesús, yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque yo tomé una decisión por Cristo. ¿No fue Cristo quien tomó la decisión de salvarte? ¿Cuál fue la decisión que tomaste? En 1995 yo pasé al frente y recibí a Cristo como mi Salvador personal. Sí, y en el 2020 y en noviembre del 2021 sigues siendo la misma persona que eras en el 93, 94, 95. Sigues gozándote con los mismos chistes de doble sentido. Sigues viendo pornografía, sigues viendo mujeres que no son tu esposa. Sigues sintiéndote mejor que los demás, sigues sintiéndote bueno. ¿Sigues practicando el pecado en oculto del cual dices que Dios te libró? Dime, ¿en qué año te convertiste y por qué? ¿Por haber hecho una oración y haber pasado al frente? No nos engañemos a nosotros mismos. Es por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero esa gracia transforma, cambia nuestras vidas y nos hace vivir corazones centrados en la gloria de Dios. No con facilidad, porque seguimos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa, aún siendo hijos de Dios, aún siendo nacidos de nuevo, aborrecemos el pecado que todavía mora en nosotros y luchamos todos los días una lucha incansable, pero el Espíritu Santo nos sostiene. Es por gracia. La única esperanza es Cristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque a través de esta enseñanza entendemos la verdadera naturaleza del ser humano, que tú nos creaste para tu gloria y para que viviendo para tu gloria pudiéramos encontrar el verdadero deleite de nuestras almas. Pero el pecado distorsionó ese propósito santo, hermoso, y tristemente decidimos el camino de la destrucción. Pero gracias porque tú tuviste misericordia de tu creación, de nosotros,
y enviaste a tu Hijo para redimir lo que se había perdido. Y puesto que toda potestad le fue dada tanto en el cielo como en la tierra, Él ha recuperado el propósito y la potestad que perdimos en Adán, Señor. Ahora podemos gobernar en el reino de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, y por medio de Él estaremos reinando para siempre, Señor, por tu pura gracia, para tu gloria, siendo redimidos por la sangre del Cordero. Que no nos cansemos de predicar este santo evangelio, que solo tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la única esperanza para el pecador, que todo ser humano está bajo tu ira por su pecado, y que tú demandas arrepentimiento y fe, pero todo aquel que acude a Cristo, Señor, tú no le echarás, no le rechazarás, Señor. Que tu evangelio sea predicado y que tú sigas redimiendo almas por tu gracia. Gracias por tu palabra, en tus manos nos ponemos y rogamos salvación, Señor, para todos aquellos que todavía no han comprendido el evangelio, no han nacido de nuevo. Que tu Santo Espíritu les ilumine para entender tu santidad, tu justicia, su depravación de ellos mismos y su única esperanza que está en el evangelio de tu Hijo. Todo esto te lo suplicamos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.